al canal de Cuidando la Mente. Tengo el placer y el honor de compartir esta tarde una entrevista con una persona que es muy activa en redes sociales, que tiene un gran perfil divulgador, un enfermero que desde luego me hace mucha ilusión que pase por el canal, porque cuando empecé este proyecto fue de los primeros que me dijo, yo tengo que pasar por ahí, me gustaría mucho colaborar con tu proyecto, que me parece una fantástica iniciativa, y así es. Ambos dos pues nos seguimos en redes desde hace tiempo y somos compañeros enfermeros, así es que para mí es un honor que esta tarde contar con nosotros, con Juan Fran Jurado. Y bueno, también queríamos compartir esta entrevista y hacer un directo en Instagram para que así las personas nos podáis ver en directo, y esta entrevista va a quedar grabada para el canal de Cuidando la Mente. Así es que nada, sin más dilación, nos metemos de lleno en la entrevista, que quiero aprovechar al máximo esta media hora de conversación contigo. Y más que presentarte yo, a mí me gusta que los entrevistados pues se presenten, que diga quién es Juan Fran Jurado, que nos presente brevemente tu trabajo y dónde estás actualmente dedicando tu labor asistencial. Cuéntanos, Juan Fran. Buenas tardes. Buenas tardes, a pesar de tan Buenas placer estar aquí tardes, a pesar de contigo en este proyecto nuevo tan ilusionante que contigo en este iniciaste no hace proyecto nuevo tan ilusionante que iniciaste no hace mucho, aunque lleves muchos años divulgando como enfermera ciencia desde la y profesión antes que nada enfermera. decir pues, Y felicidades antes que por nada decir que, bueno, ganar ya los que me este conocéis por concurso esta red o aparte de otras redes sociales, soy enfermero un y profesional sobre todo un comprometido profesional comprometido y y preocupado una de entre las una de las grandes grandes fases fases que lleva lo que es el desarrollo del crecimiento personal personal y y desarrollo desarrollo del del crecimiento crecimiento profesional. profesional. Entonces, Entonces, me he dedicado desde que acabé prácticamente los estudios de la diplomatura de enfermería, por entonces la extinta ya diplomatura, pues a formarme y sobre todo a ayudar y servir para las personas, en este caso a los pacientes y para toda la gente que tengo a mi alrededor. Más que un currículum, una biografía, digamos, ¿sabes? muy interesante, Juanfran, y así es, porque si entráis en el perfil de Juanfran, podéis ver palabras como liderazgo, autocuidado, decisión, exigencia, humanismo, gestión de persona, y me parece de la más interesante, sobre todo cuando te conocí por redes sociales y vi un poco todo lo que hacía. Me parece que eres una persona muy comprometida con el trato a las personas de tú a tú, y eso es más que necesario en los tiempos que vivimos, sobre todo por el tema que nos compete en este canal, que es hablar de cuidarnos, tanto física como mentalmente. Es por ello que te quería preguntar, Juanfra, con tu experiencia en atención primaria y en una comunidad terapéutica que has trabajado, ¿qué dirías que es lo más importante que has aprendido sobre el cuidado integral de las personas, ¿no? ¿Cómo se complementan estos dos mundos? Cuéntanos. Quería comentar para empezar esta conversación que yo antes de nada me gustaría siempre focalizar en qué situación nos encontramos, sobre todo de dónde venimos y hacia dónde avanzamos en el ámbito de la salud principalmente. Siempre me hago una pregunta desde hace mucho tiempo que nos hace reflexionar desde un aspecto, digamos, más profundo cuando pregunto qué es la salud mental. ¿Por qué pregunto esto? Porque cuando yo digo que es la salud mental a alguno de mis pacientes o personas o familiares, lo primero que se le viene a la cabeza realmente es enfermedad, psiquiatría. Y en los tiempos en los que estamos, para mí me resulta algo, digamos, preocupante que no se hable de la salud mental como tal. O sea, hay mucha reivindicación, cada vez hay más visibilidad, estamos muy sensibilizados con este tipo de pacientes con enfermedades o trastornos mentales, pero realmente la salud mental implica mucho, en este sentido, muchas componentes, variables, como el componente social, el componente, digamos, biológico también, incluso el componente mental. Entonces, hablar de salud mental hoy en día puede estar haciendo mucho daño cuando no se aborda el ser humano con todas sus necesidades, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿cómo se complementa la atención primaria y la comunidad terapéutica en este caso, que es uno de los servicios, los últimos a los que he trabajado? Pues yo diría que no es que se complementen, es que realmente debería de ser una fusión integral donde el paciente no se pueda separar la cabeza de cualquier otra parte del cuerpo y que sea un todo, ¿sabes? Porque no hay paciente que se pueda prescindir, es como, ¿qué me falta aquí?
que tengo aquí que me sobra, ¿sabes? Entonces es más la visión, digamos, en este caso, inspiradora, es que el ser humano, cubriendo todas esas necesidades desde un abordaje integral, desde la enfermería, punto de partida, la atención primaria, y conectada como ese laboratorio, digamos, siendo el primer punto de partida, digamos, intensivo de terapias, de recuperación funcional de los pacientes con trastornos mentales graves, porque bueno, ya hablaremos más adelante en la entrevista de banalizar otro tipo de dolencias o Exacto, emociones o sentimientos, exacto. y, y, y- y entonces yo creo que más que complementar en el sistema sanitario público cuesta todavía ver que estén como departamentos estancos como partes indiferenciadas del cuerpo humano, en Ahí este caso va. del ser humano, las personas. Comparto contigo la reflexión, Juanfran, porque para mí también ese es el gran desafío, ¿no? Que todo sigue estando muy compartimentado en el sistema sanitario cuando realmente ese abordaje integral implica una atención multidisciplinar de todos los equipos y que todas estas atenciones que se dan al ciudadano desde todas las perspectivas estuvieran mucho más fusionadas. Contigo comparto esta reflexión. Y es que, como bien dices, todavía queda mucho por hacer en este campo. Y pienso también que quizá el burnout es una situación real que se está viviendo también en el sistema sanitario, tanto por parte de los profesionales como por parte del ciudadano, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué estrategia recomendarías de autocuidado que nos pudieran venir bien tanto a profesionales sanitarios como al ciudadano ante este sistema que tenemos que tanto ya nos está pesando por esa mala gestión, mala organización, por esos desafíos que se nos presentan actualmente, ¿no? ¿Cómo podemos cuidarnos, Juanfran? Bueno, nada mejor que explicar esta pregunta desde tu canal, con todas las píldoras, con todos los tips que tienes de comunicación de en Cuidando la Mente, todo ese tipo de información que es práctica, es muy sencilla, que al nivel individual, ese autocuidado, nace desde nosotros mismos, ya que en una persona, mejor dicho, en un diagnóstico no cabe una persona. Entonces, para autocuidarnos de forma individual, ¿vale? Respecto al síndrome de Burnout, que es un síndrome con un tecnicismo inglés que viene el síndrome del quemado, ¿vale? Del agotado para las personas que no lo sepan realmente, porque bueno, esto ya está muy, desde hace muchos años sí que está más que entendido, pasa realmente por cuidarnos nosotros. Y cuando nosotros nos cuidamos, probablemente demos lo mejor de nosotros para seguir cuidando día a día. Eso sin contar los factores o las circunstancias externas a las que estamos atravesando ahora en nuestro, bueno, en este modelo de atención sanitaria en el que estamos más reactivos Mm, que más preventivo, mm, ahí nunca mejor va. dicho. Entonces, pues bueno, los profesionales está el autocuidado, digamos, individual, como por ejemplo mindfulness, el tema de terapias, por ejemplo, de salir a pasear, como gestos cotidianos. En la lectura es muy importante, una buena alimentación, lo que todos ya sabemos, lo que en redes sociales prácticamente está ya, que no voy a aportar aquí nada nuevo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay que tener esa visión de intentar que cuando vayamos a trabajar demos lo mejor de nosotros mismos en ese tiempo de trabajo. No que fuera del trabajo sigamos o tengamos esa dificultad para conciliar, ¿sabes? Mm, Y llevar luego una vida saludable. En el tema del burnout, pues sobre todo hay que hablar, hay que fomentar exacto. espacios, hay que fomentar espacios dentro de la agenda diaria, que siempre tenemos la excusa de que no hay tiempo y que faltan profesionales, y eso es una Mm, excusa desde la comodidad. Es una excusa realmente de que, aunque en mi experiencia en atención primaria, ¿vale? Esos espacios donde las dudas, esos miedos, ese problema que he tenido esta mañana o ese susto, tengamos la capacidad de en unas compañeras que son además profesionales, de poder apoyarnos entre nosotros, lo que es la enfermería, en este caso en el ámbito que nos compete, que es la profesión enfermera, y en el cual tengamos cabida a que a nivel colectivo se puedan mejorar mucho esas relaciones que también da para otro debate aparte esto da entre los para otro compañeros del debate. trabajo. Totalmente de acuerdo, además que has hilado muy bien toda tu reflexión con la siguiente pregunta que iba a hacer, que iba precisamente en torno a esa importancia de cuidar nuestra mente desde el entorno laboral, ¿no? Desde nuestro entorno profesional, como desde atención primaria.
podemos tener puntos de apoyo precisamente para trabajar todo el ámbito de cuidar nuestra mente, como estamos haciendo, por ejemplo, con estos grupos de afrontamiento a la ansiedad que estamos llevando a cabo desde atención primaria. Y es que, evidentemente, todo este trabajo tiene que ser desde un ámbito muy multidisciplinar, en el que todos pongamos de nuestra parte y de implicar muchísimo a la ciudadanía. Estoy de acuerdo contigo, Juanfran, que lo que falta es ese trabajo de prevención. Para hablar de salud mental no hay que enfocarlo en la enfermedad, sino enfocarlo más desde el ámbito de la educación para la salud. Y es por este motivo que también quería hablar contigo esta tarde, porque tú tienes un perfil muy divulgador en redes, tienes unos canales donde hablas muchísimo desde la cercanía, hablas y abordas temas de salud mental en tus plataformas. Entonces quería que nos hablaras un poco de qué importancia y qué papel juegan las redes sociales en este ámbito. Hombre, hoy en día ya en pleno siglo XXI y en el 2025 las redes sociales desempeñan un papel, digamos, fundamental. El quid de la cuestión aquí es que, bueno, yo creo que el valor diferencial, el que hace que una información llegue de una forma al paciente en este caso, o a la persona, por así decirlo, u otra, es quién lo dice, cómo lo dice Pues, y qué fuentes puede estar utilizando. O sea, ahí entra en juego la desinformación o yo acuñé otro término que escuché hace mucho tiempo, la infosicación. uf, Es decir, mucha información innecesaria que al final nos distrae del foco realmente digamos, de los resultados que queremos obtener a través de ese scroll, a través de mm, las redes sociales, tanto sea de Instagram, de TikTok, donde realmente buscamos un contenido en concreto y específico que aporte ese valor bueno, que otras compañeras ya con mucha más experiencia divulgando en redes sociales y sobre el tema de enfermería, de urgencia, de salud mental, de otro tipo de especialidades, pues te aportan, digamos, eso que necesitamos, ¿eh? ujú, Pero más el enfoque, o sea, yo lo quiero enfocar realmente, yo más que divulgador, porque yo Instagram realmente no tengo apenas un uso de divulgar yo. Yo comparto más contenido de compañeras que divulgar yo. Mi principal fuente de divulgación, digamos, o de reflexión crítica, de pensamiento más profundo, de relato, de narrativa, tocando otros puntos donde no nos fijamos de cara a lo que quiere ver el público, utilizo LinkedIn. LinkedIn, ajá, digamos, es mi red más fuerte y donde tengo una comunidad y una audiencia que tanto lo mismo que yo aporto me aporta, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, en Instagram soy más mero espectador. Entonces lo que me di cuenta y sobre todo alabo es que la información, eh, cuidado con las fuentes, ¿sabes? Porque no todo, la viralización muchas veces nos confunde a la hora dependiendo qué tipo de intereses también del divulgador. Y sin ujú, entrar en mucha materia, no es por, digamos, señalado en este sentido a lo que es la divulgación de ciencia, porque además las enfermeras somos capaces de todo y siempre estamos exacto. donde más se nos necesita, pero yo lo que muchas veces me da más preocupación la despersonalización o la desvirtualización de ese divulgador, ¿sabes? Ujú, Porque al final intenta tocar tantos temas que ya no sabes realmente, entonces puede exacto. generar confusión, en este caso, para las personas o los pacientes que lo ven al otro lado de las pantallas y realmente es lo que te vuelvo a repetir, que esa información es buena siempre esté Evidentemente. contrastada con ¿Qué razón lleva? Y bueno, a más, la siguiente pregunta nos bueno, con viene evidencia genial, pero científica. exacto, en esta narrativa, ¿no? Qué bien nos viene que ahora abordemos un poco el tema de la inteligencia artificial, Juanfran, porque tú eres una persona que utiliza la inteligencia artificial, tanto como divulgador como para el tema de la investigación, y pienso que tienes un perfil muy potente en ese sentido como enfermero. ¿Qué papel está jugando la inteligencia artificial en este ámbito de la creación de contenidos de calidad, en el ámbito ético, y cómo puede afectar esto al tema precisamente del que estamos hablando, de la información sobre el ámbito tan delicado de la salud mental en las redes sociales? ¿Qué papel está teniendo la inteligencia artificial, Juanfran? Es una pregunta muy interesante, a la vez que interesante, compleja, de contestar. Sí que es Compleja. verdad que
la inteligencia artificial está con nosotros desde hace ya un tiempo y bueno, yo desde mi humilde experiencia y de la formación que he podido desarrollar y aparte de soy muy autodidacta, muy curioso, bueno, intento informarme, formarme, ¿sabes? Entonces, pues sí que es verdad que veo bueno, al final está claro que todo hay que ser como cualquier aspecto en la vida tiene que ser un uso, digamos, pero sobre todo pensado por y para las personas, donde la figura principal del divulgador quede en un segundo plano, porque yo te voy a dar una información desde este lado de la pantalla, te voy a comunicar algo o te voy a dar, digamos, unas recomendaciones o unos consejos para sentirte bien diariamente, pero a mí me interesa más es, o sea, en este sentido, no como el divulgador, como si me pones, digamos, o sea, una pantalla negra y no se me vea, o sea, solo voz, sino que Ujú. la persona que lo recibe haga un buen uso y que llegue realmente a la máxima cantidad de personas en el sentido de que le va a ser beneficial y saludable. Entonces, la inteligencia artificial tiene sus sesgos a la hora de utilizarla. Dentro hay herramientas, dispositivos, ¿vale? Sin entrar en detalle, por no nombrar modelos Mm. bueno, que se puedan utilizar a día de hoy, que nos da esa información, contenido, te puede dar una estructura de cómo quieres replantear esa información, te puede dar también un guión, te puede dar otro tipo de herramientas asociadas que genera el texto con voz y con audio. Entonces, pues bueno, hay que cogerlo con pinzas para saber el propósito verdadero. O sea, el propósito de que ese vehículo que siempre lo asimilo a un coche. O sea, la IA es como un coche de última generación. Un Ujú. híbrido electrónico con 20.000 dispositivos nuevos, con muchas luces de última gama, tal. Entonces, si tú quieres viajar en ese coche para enseñárselo a otro, ¿vale? Si tú no lo conoces bien ese coche, ni a ti te lo ha enseñado previamente, por muy buena tecnología que sea, al que se lo va a enseñar, que no ni siquiera sea comprador, sino alguien que esté interesado en ese coche, pues va a ver realmente que los resultados que busca los puede conseguir con otro tipo de Correcto. recursos. O sea, la innovación siempre se dice que es generar algún cambio o crear algo nuevo para generar un valor. O sea, desde la creatividad, desde las nuevas tecnologías, Pero claro, hay muchos intereses de por medio. Entonces hay Eh, que saber diferenciar el interés realmente de la IA aquí, como cuando vino el claro, Internet, como cuando vino los... igual. No va a sustituir, obviamente, ciertos tipos de trabajo, como los profesionales sanitarios. Sí que es Ujú. verdad que nos va a facilitar muchas mejoras en optimización de recursos. Ya de hecho hay copilotos en muchas comunidades autónomas de España Ujú. respecto a la salud mental, como chatbots, asistentes virtuales, ¿sabes? Que realmente eso pues tiene, bueno, como todos, tiene sus limitaciones, tiene sus sesgos y hay que verificar bien lo que nos está diciendo esa máquina con una instrucción que nosotros le hemos dado sentido. Para eso estaba Google. Mm. Pero realmente es cómo vamos a trabajar con la IA para llegar mejor al paciente y que nosotros, bien formados y capacitados progresivamente, esto no es del día de la noche al día, esto va a ser progresivamente en escalado. Y ya de hecho, vuelvo a repetir, hay proyectos y Ujú. están pilotando en otras comunidades, como por ejemplo también la detención precoz en riesgo suicida, la detención precoz ante síntomas, o sea, el abordaje integral desde una historia clínica con todos los datos habido y por haber, porque siempre Mm. yo digo el dato mata relatos, ¿sabes? Que se dice mucho. Totalmente, totalmente. Exactamente. Entonces, pues independientemente de eso es saber utilizar la IA, Muy porque bien. realmente está con nosotros. No hace falta ni posicionarme de un lado, ni enemiga, ni aliada, no. Simplemente va a estar con nosotros y bueno, y esperando bueno, que al final pues las instituciones y sobre todo el sistema público poco a poco, que ya está habiendo avances, obviamente, no va a Ujú. ser todo negativo, pues Exacto, estemos ahí, en vanguardia claro. con el modelo de cuidado de enfermeros, ¿sabes? Como siempre, las Es enfermeras, también otro debate. otro debate que podemos tener, y como siempre, las enfermeras tenemos que estar preparadas, formarnos para ello, y lógicamente este tipo de herramientas ni hay que darle de nada, sino lo que hay que hacer es formarnos, tener una base de conocimiento, de saber cómo utilizarla, y sobre todo porque, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que en que está habiendo carencia de información, carencias de asistencia, que el ciudadano no podemos llegar porque faltan recursos humanos, porque faltan recursos para poder atender a las necesidades de la ciudadanía. Sobre todo, pues como bien estamos hablando esta tarde en el ámbito de la salud mental y todas aquellas herramientas que nos puedan facilitar, que nos puedan acercar
lo que piensa y lo que siente el ciudadano, yo creo que son bienvenidas. Y evidentemente, como siempre digo, pues hay que estar con una escucha activa de lo que realmente está pasando, siendo conscientes de esas necesidades que pueden tener las personas, ¿no? Y es que tú hablas mucho también de eso, de gestión de personas, también has sido gestor. Y cuéntanos un poco en ese sentido, ¿no? Que tú que has sido gestor, que has sido pues enfermero desde diferentes perspectivas y roles, ¿piensas que se nos cuida a los profesionales sanitarios, que se cuida nuestra salud mental? Diría que, o sea, para valorar esta pregunta de cuidarlo, o sea, yo siempre digo, el autocuidado colectivo también necesita a uno. Esto implica simplemente que sí que es verdad que no es que no se nos esté cuidando, la palabra realmente es que no se nos está reconociendo, ¿sabes? Y eso duele más cuando hay institucionalmente. ¿Por qué? Porque si a ti no te están reconociendo como la categoría profesional, digamos, más de más profesionales que tenemos en nuestro país, y bueno, y aquí lanzo un órdago a favor de la profesión. Hemos avanzado mucho en docencia, gestión, en investigación. Entonces, bueno, al fin de cuentas, pues eso se tiene que ver de alguna forma fidelizar a este tipo de profesionales. Entonces, tú para fidelizarlos tienes que cuidarlos. Pero claro, si tú no los cuidas, realmente la atención sanitaria y la calidad asistencial de que tanto se nos llena la boca, eso probablemente no vaya a ser un medio, sea un fin en determinadas ocasiones, ¿sabes? Mm, Pero sí que es verdad que como enfermeras deberían o sea, hablando ya coloquialmente, echarnos más cuentas desde, bueno, del Ministerio de Sanidad, desde de las instituciones pertinentes, de la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y Consumo, en la labor que hacemos, en que, bueno, que todos somos imprescindibles, o sea, me refiero a cualquier categoría profesional. Sí que es verdad que, ujú, bueno, cada categoría defiende su derecho y tal, pero como colectivo, al final, el autocuidado también exime unas condiciones más dignas, el que, bueno, la conciliación familiar, entramos en el tema de, por ejemplo, de la embarazada, de compañera embarazada, y sin entrar en muchos más detalles que nos dilaten el tema, hay que mm, cuidar, sobre todo, y nos tienen que cuidar, porque es que al final esto va de personas. Al ujú, final va de personas. Y si los vínculos, porque al final lo que yo digo, es que no necesitamos sobrediagnosticar, o sea, no ujú, necesitamos más normal, no podemos normalizar el que llevemos tiempo arrastrando, no puedo más, no puedo más, esto es que lo han hecho así o es que lo han hecho así. Entonces, eso no se debe normalizar y se normaliza. O sea, se mm. normaliza hasta el punto de que algo puede ser habitual, el que yo esté agotado, el que yo llegue un día y no me apetezca nada en mi trabajo. Entonces, normalizamos, bueno, sí, estoy un poco más cansado de vivirlos. Exacto. Yo creo que me ha gustado mucho y me quedo con tu palabra reconocimiento. Yo creo que es muy necesario ese reconocimiento. Y bueno, llegado a este punto tan avanzado de la entrevista, porque el tiempo vuela, sobre todo cuando estamos conversando, pues de una manera tan agradable, a Uf, pesar todo se ha volado. el tiempo vuela, la verdad. Me gustaría que nos pudieras dar algún consejo, algún libro, algún recurso que tú utilices en tu día a día para cuidarte. Si nos recomiendas alguna lectura que sea de interés y que nos pueda venir bien a todas, alguna película, algo que a ti te ayude, algo de música. A mí siempre me gusta recomendar recursos a las personas que pasan por los grupos y me gustaría que nos compartieras algún recurso de este tipo. Mira, el recurso podría recomendar Mira, el recurso podría recomendar miles, en este caso, tanto de audio, de películas, de series que hayamos visto, porque realmente eso se habla mucho para distraernos un poco de la realidad que Mm, tenemos fuera en la caja, como digo yo, en la caja tonta, ¿sabes? Pero pensando más allá o sea, pensando más allá de o fuera de la caja, ¿sabes? Yo mm, recomendaría, es que lo que pasa es que yo soy muy flexible, o sea, tengo mucho, o sea, mi personalidad no es tan marcada en un estilo musical en concreto o digamos, de una temática de literatura en concreto. Entonces, yo más que eso le recomendaría que no, o sea, mi lema realmente, aparte de la lectura y sobre todo que cuando vayan a buscar en redes sociales que siempre pregunta a una enfermera, siempre hablen con una enfermera. Esa es mm. la clave. Ahí Y va. luego, y luego también
Y para terminar, y perdona Teresa que te No, no, interrumpa, no, no, al revés. Cuéntame. el mensaje que yo diría que no esperéis a romperos para pedir ayuda Uf, en el qué, autocuidado. qué bonito, Juanfran, y qué alegría poder hablar contigo y tenerte en este canal, aunque sea poquito tiempo, porque ya te digo yo que Joder. el tiempo vuela, o sea, ¿cómo puede ser que haya pasado ya casi media hora y me quedan muchísimas preguntas en el tintero que tenía aquí para hacerte, sobre todo que pudiéramos dar más visibilidad a tu trabajo? Sí que no me gustaría terminar la entrevista, así que nos dijeras algo de algún proyecto que se nos viene en el 2026 en la cuenta de Juanfran. Cuéntame, algo rápido que nos pueda contar o adelantar del 2026. Cuéntanos. ¿Qué se Algo viene? rápido, ¿Qué se no viene? voy a decir nada, no voy a decir nada. Se vienen algunas cosas que otras, pero le voy a dejar la intriga. Vale, Prefiero dejarlo ahí, ahí. entonces dinos Se vienen dónde te cositas podemos seguir. interesantes. Se vienen cositas en el perfil de Juanfran, no dejéis de seguirle, que es un enfermero comprometido con las personas. Y ya lo veis con esa sonrisa. ¿A quién no le gustaría ser atendido por Juanfran? Pues prácticamente en mi cuenta Eso, cuéntanos, ¿dónde te podemos seguir, Juanfran? ya has sacado una sonrisa, Teresa. Sí, ya. Pues mira, mi principal red donde me puedes seguir es LinkedIn, Muy bien. Juan Fran Jurado Torres, como me llamo tal cual. Ujú. Y bueno, en Instagram, pero no lo aconsejo porque ahí lo que hago más es compartir a compañeras y tengo la cuenta más destinada a otro tipo, principalmente en LinkedIn. Y luego ahí viene mi correo electrónico, datos de contacto y bueno, todo lo que voy Perfecto. publicando, una newsletter también que tengo. Y Oye, bueno, siempre, como suelo decir, con los pies en el suelo, con la humildad y siempre con las ganas de seguir ayudando. Es que al final eso es lo que realmente... No necesitamos más enfermedades, necesitamos más vínculos. ahí va, gracias. Pues sobre todo con este cierre tan bonito que has hecho, yo creo que es la mejor manera de poder terminar esta entrevista. Hay que generar vínculos, hay que compartir momentos y experiencias con las personas que nos rodean y qué mejor manera de hacerla que con una buena conversación. Para mí ha sido un placer tener a Juanfra en el canal. Me quedo con ese reconocimiento, con esos vínculos, me quedo con esa sonrisa que generas, con ese buen rollo y esa vibra buena que nos transmite. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Una muy buena recuperación. Yo te seguiré porque sé que se vienen cositas muy interesantes y aquí estaremos para compartirlas, porque como mi lema de toda la vida siempre ha sido lo que no se comparte se pierde. Compartir el trabajo de nuestras compañeras y compañeros también es fomentar el desarrollo profesional y eso hacemos. Así es que nada, darte las gracias, Juan Fran, un fuerte abrazo Ah, y nos vemos en el canal. Claro que sí. perfecto, muchas Bueno, gracias. yo creo que Para vamos a cerrar, cerrar la muchas entrevista gracias por a aquí, ti. pero espérate un momento porque seguimos por Instagram, que ahí Vale, nos dan un poquito más de tiempo. Detengo la grabación vale. en Zoom, ¿vale?